En esta tarde de este espacio económico vamos a hacer referencia a los números del Presupuesto General de Gastos de la Nación 2021 y también ya se van cerrando y ajustando las últimas partes que faltaban de este presupuesto 2020. Es decir, por un lado el Ministerio de Hacienda ya está confirmando que vamos a cerrar este año con un déficit de nuestro presupuesto en torno al 7,2% del PIB. Este es el déficit mayor en la última década. Y para hablar al respecto me gustaría compartir con la audiencia este cuadro que preparó la producción y que muestra cómo en los últimos 10 años se fue complicando de alguna manera el nivel que tenemos entre nuestro ingreso y nuestro egreso. Es decir, hay un desfasaje que se fue acentuando en los últimos años y es lo que podemos ver en pantalla. Alrededor del año 2010, nos situamos 10 años atrás y teníamos un superávit, 1%. Parece poco, pero no, es importante poder tener un mayor ingreso de lo que gastamos. Es decir, nos cierran perfectamente los números. Lo mismo ocurría en el año 2011 con un superávit de 0,7%. Pero ¿qué pasa a partir del año 2012? Comenzamos a caer, no sé si en picada, pero comenzamos a aumentar de forma importante ese número rojo, esas cifras en negativo, por debajo del cero. Hablamos de que en el 2012 teníamos un déficit de 1,2%. También en el 2013 esto aumentó 0,1% y nos situamos en menos 1,3%. Un poquitito menor fue en el 2014, pero sucesivamente 2015, 16, 17, 18, 19 hemos tenido estas cifras. Hay que recordar que nosotros contamos con una ley de responsabilidad fiscal que nos dice que podemos tener hasta menos 1,5% del PIB este resultado en negativo. Este año con el tema de la pandemia, en realidad ya el año pasado con la crisis económica que se tuvo a nivel regional y que también nos afectó a nosotros en el país, cerramos esta cifra en negativo de menos 2,9%. Pero ya este año la cifra va a ser mucho más alta por el hecho de que tuvimos que endeudarnos como no estaba previsto en un principio y bueno, por eso es que se pide una excepción a la ley de responsabilidad fiscal en esa ley de emergencia que había salido en marzo de este año. Es así que se confirma que ahora al cierre de 2020 nuestro déficit va a situarse en ese menos 7,2% que vemos en pantalla. La proyección que ya estamos teniendo con el presupuesto 2021, que ahora está ya en el Congreso, todavía en manos de la Comisión Bicameral de Presupuesto y dentro de poco va a estar estudiándose en ambas cámaras, se proyecta un menos 4% del déficit. ¿Qué significa esto? Así ya haciendo un resumen, que vamos a tener todavía unos años de resultados negativos. Esto no se va a poder corregir de un año a otro y para eso hay una proyección justamente y en un paquete de leyes que presentó el Ejecutivo al Congreso y algunos proyectos más que todavía no se presentaron que buscan, en teoría, dirigirnos nuevamente hacia esa estabilidad macroeconómica que nos ha caracterizado al menos en la última década. En lo que respecta al presupuesto 2021, ya se está realizando la última reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Esto significa que dentro de poco va a comenzar el estudio de la ley más importante, siempre decimos, del país, que es la ley de presupuesto y que nos indica cómo vamos a gastar esos ingresos que tenemos. ¿Cómo nos afecta esto en nuestro día a día? Pues nos afecta muchísimo porque estamos hablando de la disponibilidad que tendrá el gobierno para poder implementar sus planes sociales. Cuando los números están en rojo y hay que recortar, no es que siempre se busca recortar el gasto estatal, por ejemplo, que sería lo ideal. No, lo que siempre se corta y lo primero son los planes sociales. Y ahí nosotros que hemos visto este año locales cerrados porque no podían seguir primero por la cuarentena estricta y luego cuando ya podían abrir porque no tenían las ventas suficientes, vemos que hay gente que va a seguir necesitando de esos programas sociales. Y ahí es donde entra la importancia
de cómo estamos gastando. Y en general, sobre todo porque justamente toda esta gente, todos estos contribuyentes que a pesar de la crisis este año siguieron pagando sus tributos, son los que finalmente van a estar financiando el presupuesto 2021. Así que es importante que nosotros como ciudadanos también nos involucremos, nos informemos y con esto podamos exigir a las autoridades mejores usos de nuestros recursos.